Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos a la sexta clase del curso de motilidad gastrointestinal, doctor Ricardo Reynoso. Muchas gracias por conectarse y reunirse con nosotros el día de hoy, gente de Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de malformados anorrectales, el doctor Andrés Di Taranto, el doctor Román Bigliardi y quien les habla. Voy a iniciar yo con un caso clínico a manera introductoria. Bueno. Sabemos que las anomalías anorrectales afectan de 1 en 4.000 a 5.000 recién nacidos vivos. Las malformaciones más frecuentes son la fístula recto-uretral en varones y la fístula recto-vestibular en las mujeres. Sabemos también que la incontinencia y el estreñimiento son muy frecuentes en estos niños, y vamos a presentar el caso de un malformado anorrectal con resolución quirúrgica de forma tardía por decisión materna. Se trata de un niño de sexo masculino de 7 años de edad, nacido de término, peso adecuado para su edad gestacional, con eliminación de meconio dentro de las primeras 24 horas. No le detectaron la malformación anorrectal en el periodo neonatal inicial, pero posteriormente sí se lo detectaron en los controles de salud subsiguientes. Lo derivaron a un centro de salud, a un centro hospitalario de mayor complejidad, donde le hacen el diagnóstico de una fístula recto-perineal. Hablan con la madre, le dicen que esta fístula requiere resolución quirúrgica. La madre se niega a la misma y posteriormente se traslada a otra provincia dentro de este país. Se pierde entonces contacto con ella. Recibimos por primera vez a este niño en nuestro hospital, ya con 7 años, un paciente severamente constipado, con encopresis, no lograba ninguna evacuación en el retrete. Esto lo había condicionado mucho desde lo social, que lo llevó incluso a la deserción escolar. A nivel inferior, marcado con una flecha, vemos el tipo de malformación anorrectal de este niño, donde el recto distal desemboca de forma fistulosa en el periné, en posición anterior al ano. Hablamos con la gente del servicio de cirugía infantil del Hospital Posadas, se planeó la resolución quirúrgica, realizan una fistulografía. Acá vemos imágenes del acto quirúrgico, con el paciente en posición de cúbito ventral, con la pelvis elevada. Desde ahí se realiza una disección a nivel mediana, disecando planos, ubicándose el recto y ubicándolo en el ano, que se localiza por electroestimulación. Posteriormente, este paciente requirió dilataciones diarias con bujías de Hegar hasta llegar al calibre adecuado para su edad. El paciente, luego de este tratamiento, mejoró considerablemente su continencia y su constipación. No obstante, seguía con episodios de ensuciamiento. Es ahí entonces donde lo recibimos en el laboratorio de motilidad. Le realizamos una manometría de perfusión o convencional. Y estos son los datos manométricos que encontramos en este niño. Una presión de reposo de 57 milímetros de mercurio, es decir, adecuada, una buena presión de contracción y el reflejo de oxígeno positivo. La sensibilidad en este paciente la conseguimos insuflando el balón intrarrectal con 60 centímetros cúbicos de aire, lo cual es un poco aumentado si consideramos que los valores normales en los pacientes que no son malformados son menores a este. El reflejo recto anal inhibitorio era positivo, con 20 centímetros cúbicos de aire, y su duración de 8 segundos.
Cuando le pedimos al paciente que puje, es decir, que realice la maniobra defecatoria, este paciente, en vez de relajar el canal anal, lo contraía. A nivel inferior vemos el aumento de la presión coincidente con esto que les comentaba. Entonces, podemos decir que la continencia en los pacientes mal formados anorrectales dependen de varios parámetros que podemos considerar previamente. Primero, ¿qué tipo de malformación tiene? Sabemos que los pacientes con cloaca, sobre todo cuando el canal único es mayor de 3 centímetros, los pacientes rectovesicales tienen muy mal pronóstico desde el vamos por este tipo de malformación anorrectal. No obstante, este paciente con una malformación de tipo rectoperineal tiene buen pronóstico. Otros factores a tener en cuenta son si hay alteraciones medulares espinales. Es importante realizar ecografía en los periodos primeros de vida de estos niños para detectar anomalías de este tipo, como la médula encleada. Y el índice sacro también es un dato de interés muy utilizado por los cirujanos para predecir lo que es la continencia futuro de este paciente. Lo que hacen desde el servicio de cirugía es trazar 3 líneas, dividiendo al sacro en 2 semimitades, y si la mitad inferior está pobremente desarrollada, dando un índice sacro menor a 0,4, ya eso es indicatorio de mal pronóstico. Desde el laboratorio de motilidad nosotros nos concentramos en lo que es la presión de reposo, dada por el esfínter anal interno mayormente, la presión de contracción, que es el esfínter de urgencia, dada por el esfínter anal externo, y esto es voluntario, y el reflejo recto anal inhibitorio como indicador de la funcionalidad del esfínter anal interno. Es fundamental conservar la sensibilidad en estos niños y en todos. Sabemos que si hay una buena presión de reposo, una buena presión de contracción, pero no hay sensibilidad, la encopresis puede ocurrir muy frecuentemente. Es entonces cuando decidimos iniciar sesiones de biofeedback con el objetivo de mejorar la sensibilidad y el pujo paradojal de este niño. Se indicaron hábitos defecatorios, además de ejercicios respiratorios que consisten en generar un buen gradiente de presión para favorecer la defecación, aumentando la presión intraabdominal. A nivel inferior izquierdo también podemos observar lo que es el biofeedback, que posteriormente el doctor Román Biliardi nos comentará un poco más al respecto. El paciente mejoró considerablemente luego de este tratamiento y logró la continencia total y la defecación diaria en el baño sin episodios de ensuciamiento. Entonces, podemos afirmar que es muy importante realizar el diagnóstico de malformación anorrectal en el periodo neonatal. Con el examen clínico se puede hacer un diagnóstico de entre un 90 y 95% de qué tipo de malformación tienen los niños. El tratamiento debe ser precoz para evitar las complicaciones y mejorar la calidad de los niños. Y en los niños con malformaciones anorrectales que presentan constipación y encopresis, encontramos de forma global una muy buena respuesta a la dieta alta en fibras, los hábitos defecatorios y la terapia de biofeedback. A continuación, disertará el doctor Román y expondrá un poco más al respecto lo que yo les comenté previamente. Román, cuando quieras. Muchas gracias, Julián. Disculpen que no aparece mi imagen en la pantalla, pero estoy con problemas de conectividad en el interior del país en este momento. Bueno, yo soy Román Biliardi, jefe de gastroenterología y de patología pediátrica del Hospital Posadas. Les voy a hablar de manometría y biofeedback en malformaciones anorrectales. Lo primero que hacemos ante un paciente cuando nos llega, no en el periodo neonatal, si llegara en el periodo neonatal, lo seguimos en el consultorio con los cirujanos. En ese momento establecemos el vínculo con los pacientes y a partir de ahí tratamos de que tenga defecaciones normales. Lo primero que tenemos que hacer es establecer una buena relación con el niño y su familia, un adecuado interrogatorio dirigido,
El examen físico tiene que ser muy completo y en los chicos más grandes se puede producir un bolo fecal y lo primero que tenemos que hacer ante la presencia del bolo es desimpactarlos. Dentro del examen físico, el tacto rectal, que tratamos de evitarlo en constipados funcionales, en estos pacientes muchas veces tratamos de hacerlo ya que nos va a dar mucha información previo a hacerle manometría o cualquier tipo de estudios. En el tacto vamos a ver primero el tono del esfínter, si tiene un esfínter hipertónico, si tiene un esfínter hipotónico, la presencia de materia fecal y qué características tiene. Lo hacemos contraer el esfínter, lo hacemos toser al paciente y lo hacemos pujar para ver cómo se comporta ese esfínter. La otra, Gonza. Le hacemos un tratamiento dietético y entrenamiento de hábitos y de ser necesario se le colocan laxantes. Los estudios diagnósticos van a depender de cada caso en particular. Hay pacientes que requieren estudios radiológicos, otros directamente le hacemos la manometría anorrectal. Siguiente. Bueno, la desimpactación depende a veces qué servicios. No todos los servicios usan la misma característica de desimpactación. Nosotros solemos hacer enemas con aceite o solución fisiológica, y por otro lado podemos hacer la desimpactación por vía oral con el polietilenglicol sin electrolitos o con aceite mineral por vía oral. La otra. El biofeedback, cuando ponemos un paciente en el tratamiento con biofeedback, se lo hacemos semanalmente en 3 oportunidades y después y el paciente no hace esto con la regularidad que nos gustaría a nosotros. Pero la idea es hacerlo así. Hay pacientes que responden a la segunda sesión y a veces no tenemos que continuar con el biofeedback. Y hay pacientes que después de las 6 sesiones vemos que mejoró, pero no terminó de solucionarlo, con lo cual seguimos insistiendo con ellos. La otra, Gonza. La siguiente es nuestro manómetro que utilizamos, es un manómetro STA 0.1 que tiene 6 canales de trabajo y tiene a su vez un canal individual para hacer el biofeedback. El resto de los canales se utilizan para la manometría por perfusión y viene conectado con una bomba de hidrógeno que nos da la presión. Los catéteres que utilizamos tienen 4 orificios radiados, todos ubicados en el mismo nivel, y un balón de insuflación libre de látex. Bueno, como dijo Julián, la otra onza, le enseñamos la técnica de respiración abdominal. Esto lo aprendimos con el doctor Satis Rao cuando vino en una ocasión a nuestro país a hacer un workshop. Vemos el primer cuadro, un chiquito que está colgando, así no debe estar colocado el paciente, porque si no se puede afirmar, va a estar más preocupado por hacer equilibrio que por hacer fuerza. El paciente tiene que estar afirmado, si hace falta se le colocan libros, un banquito o algo, y le enseñamos a respirar hondo, llevar el aire de los pulmones hacia el abdomen para aumentar la presión, para hacer valsalva, y en ese momento relaja como para poder defecar. Estas son maniobras, casi te diría de perogrullo, pero que a nosotros nos resultaron muy importantes para la mejoría de los pacientes.
La otra. Acá vemos la técnica de biofeedback, como dijo Julián, se coloca al paciente en decúbito lateral, se le introduce el balón a nivel del esfínter anal y el paciente aprende a contraer y a relajar a ese nivel. En la primera diapositiva vemos que está relajando, la pelotita está abajo del tiburón y cuando contrae vemos cómo sube siguiendo el plano inclinado. Esto es muy importante, que el paciente se sienta motivado. Muchas veces estos chiquitos con malformaciones anorrectales u otras patologías como mielomeningocele no tienen la motivación porque siempre les dijeron que se iban a ensuciar, están acostumbrados a usar pañales y nosotros dentro de todo le estamos dando una posibilidad de algo distinto. Así que hay que lograr la motivación, ser lo suficientemente payaso como para que el chico se divierta y lograr que haga los ejercicios adecuadamente. La otra, Gonza, por favor. Bueno, en la bibliografía internacional hay muy pocos trabajos que tengan el número de pacientes que tenemos nosotros. Solo tiene más pacientes el grupo de Vital Junior de Brasil, que publicó 82 pacientes. Encontraron, acá pongo solamente un par de características del trabajo, que a menor presión de contracción y a menor presión de reposo tenían mayor incontinencia. Y en los pacientes que tenían reflejo rectonal inhibitorio, no cambió el pronóstico con respecto a los que no lo tenían. Otro trabajo importante es el de Kumar, de Kuwait, con 32 pacientes. Ellos tienen un grupo control de pacientes sanos a los que le hicieron manometría, que en la mayoría de los lugares por una cuestión ética no hacemos, pero ellos teniendo un grupo control encontraron que los pacientes con malformaciones anorrectales tenían menor presión de reposo que los controles. Por otro lado, encontraron el reflejo rectonal con 55 pacientes y encontraron que la presión de reposo y la presión de contracción era mayor en las malformaciones bajas que en las altas, y el umbral de sensación se correlacionó con los síntomas. Cuanto mayor volumen necesitaba para obtener la sensación, tenía mucho mayor índice de incontinencia fecal. La próxima. La próxima, Gonza. Bueno, este trabajo de Caruso, Catalano y otros autores de Italia hicieron la evaluación qué factores pronósticos podían llegar a marcarnos la respuesta al biofeedback que iban a tener pacientes tratados por malformaciones anorrectales. Estudiaron a 25 niños con una edad media de 6,5 años, que tenían malformaciones anorrectales con incontinencia fecal. Usaron un score clínico que fue la escala de continencia social abreviada de Baylor. 0 era buena continencia, 24 incontinencia grave, y analizaron las manometrías también con manometría de perfusión como nosotros, y encontraron que la manometría era favorable cuando la presión de reposo del canal anal era de más de 20 milímetros de mercurio, la presión de contracción se elevaba más de 20 milímetros de mercurio con respecto a la presión de reposo, y cuando la simetría de los esfínteres estaba ausente o era menor al 20%. También le hicieron resonancia magnética nuclear de pelvis, más de 5 milímetros de espesor de la pared era favorable, sumado a la posición del recto y a la presencia o no de hernia de grasa peritoneal.
La otra. Fue así que lo dividió a los pacientes en 4 grupos. Un grupo 1 que tenía tanto la manometría como resonancia magnética favorables. Grupo 2, manometría favorable y resonancia magnética desfavorable. Grupo 3, manometría desfavorable y resonancia favorable. Y grupo 4, tanto la manometría como la resonancia fueron desfavorables. Los pacientes de los grupos 3 y 4 tenían malformaciones más graves comparados con los pacientes de los grupos 1 y 2. La otra. ¿Qué pasó con el biofeedback en los pacientes? En el 44% de los pacientes tuvieron excelente respuesta, en el 44% discreta respuesta y 16% pobre respuesta. Tuvieron peor evolución los que tenían malformaciones urinarias o ginecológicas asociadas y los que tenían anomalías espinales. Los grupos 1 y 2 se les hizo a todos estos pacientes una evaluación a los 6 meses y al año. El grupo 1 y 2 mantuvieron la respuesta al año y solo algunos de los grupos 3 y 4 la mantuvieron. El valor de contracción máxima voluntaria fue el parámetro más sensible para el pronóstico. Y concluyeron que el biofeedback es efectivo cuando la evaluación pretratamiento, tanto funcional como morfológica, es favorable. Y encontraron que la manometría anorrectal fue mejor predictor de respuesta que la resonancia magnética nuclear. La otra. También hay otros trabajos muy interesantes, como este del grupo de Luis Talaglio, que le hicieron ecografía endoanal tridimensional junto con manometría anorrectal a chicos con malformaciones anorrectales. Y encontraron, por un lado, valores similares a los nuestros y al del grupo de Caruso, con un reflejo positivo en el 83% de las malformaciones bajas, 50% de las intermedias y 16% de las altas. Usaron otra clasificación. También encontraron la presión de reposo más alta en las malformaciones bajas y encontraron que en los pacientes con disrupción del esfínter anal interno, con presión de reposo mayor de 20 milímetros, mejoraron la incontinencia y la constipación con biofeedback. La ausencia del esfínter y presión menor de 20 milímetros requirió enemas diarios. La otra onza. Hoy en día la mayoría de los trabajos que se están publicando son de manometría de alta resolución y fundamentalmente de alta definición, que tienen una muestra topográfica totalmente distinta que nuestros trazados. Si bien para la mayoría de las cosas la manometría anorrectal no tiene la gran diferencia que tiene la manometría esofágica, donde son 2 idiomas totalmente distintos, todavía la manometría de perfusión realmente nos es muy útil. Las características de la anatomía topográfica, en especial para malformados anorrectales, es mucho mejor en la alta definición. La otra. Acá vemos algunos de los trabajos más importantes, uno del doctor Samuel Nurco, que va a comentar Andrés ahora, y todos estos que están surgiendo en estos 2 últimos años se refieren a alta resolución. La otra. Bueno, ahora les voy a comentar nuestra experiencia en el Hospital Posadas, con el grupo del Servicio de Gastroenterología y Patología Pediátrica, junto con Cirugía Infantil, que estamos juntos en el consultorio de malformados anorrectales, y estudiamos los hallazgos manométricos y la respuesta al tratamiento con biofeedback en pacientes con malformaciones anorrectales. La otra. Los pacientes son 63 pacientes. Recuerden que el trabajo que más tenía 82,
y el siguiente tenía 55, con lo cual tenemos un alto número de pacientes. La edad de los niños fue de 6 a 17 años, con una media de 8,44, 26 eran mujeres. 30 pacientes tenían malformaciones asociadas. La comorbilidad más común fueron 8 malformaciones cardíacas y 8 renales. En 43 pacientes tuvieron el antecedente de realizarse la colostomía al nacer. 6 de los pacientes no tenían colostomía y nos faltan datos en 14 de los pacientes. Los criterios de inclusión fueron niños mayores de 6 años con malformación anorrectal operada con técnica de Peña, que es la anorrectoplastia sagital posterior, y como criterios de exclusión, pacientes con trastornos neurológicos que no respondían a las consignas del estudio y tratamiento. La otra onza. El tipo de malformaciones que tuvimos. Tuvimos malformaciones bajas en el 46%, ano imperforado, fístula recto perineal, fístula recto vestibular. Cloaca fueron 8 pacientes y malformaciones altas, 26 pacientes, 41%, que fueron fístula recto uretral, recto vaginal, recto prostática y recto vesical. La otra. Los hallazgos manométricos que encontramos en los pacientes fue una presión de reposo del canal anal de 7 a 61 milímetros de mercurio con una media de 30, una presión de contracción de 24 a 120 milímetros de mercurio con una media de 69,5. La presión de reposo normal es por lo menos entre 30 y 50 milímetros de mercurio. La presión de contracción debe duplicar la presión de reposo del canal anal. En cuanto al pujo, 20 pacientes tuvieron relajación, 22 un pujo paradojal y 4 sin respuesta. Estos son los pacientes en que pudimos tener todos estos valores. En algunos le faltaban algún estudio. En 40 pacientes, que era el 70,4%, tenían reflejo rectoanal inhibitorio positivo. 16 tuvieron reflejo rectoanal inhibitorio negativo y en 7 no tenemos datos. La duración del reflejo rectoanal inhibitorio fue de 8 a 22 segundos con un promedio de 12,67. Y la sensación estuvo presente en 40, 71,43%, y ausente en 16, 28,5%. La otra, allí está. El biofeedback. Se realizó tratamiento combinado, no le hacemos biofeedback únicamente, sino que también le hacemos tratamiento dietético, laxantes en caso de ser necesarios. Hablamos de los hábitos defecatorios que se siente el paciente después de cada comida, que haga los ejercicios respiratorios y el biofeedback a 60 pacientes. 3 pacientes, cuando le enseñamos los hábitos, la dieta, no requirieron biofeedback ya que respondieron previamente. Definimos continencia total al no ensuciamiento y hablamos de una continencia parcial cuando disminuye el 50% de los episodios de ensuciamiento del principio con menos de 3 episodios por semana. La otra. Bueno, hay distintos scores que se usan para la continencia fecal de acuerdo a cada grupo de trabajo. Nosotros usamos el score de Templeton, está el de Kickenbeck, que es el que usa Rintala, y hay otros más. Pero bueno, ninguno de ellos es demasiado bueno, son todos perfectibles. Con el score de Templeton, al inicio del entrenamiento con biofeedback, tenían un promedio de 17,3, que es pobre. Luego del tratamiento con biofeedback se evidenció una mejoría que fue cuantificada por el mismo score con valores promedio de 11,48 y con un delta score promedio de 5,45, que es satisfactorio.
El número de sesiones de biofeedback estuvo entre 0 y 8 sesiones con una media de 2,47. La siguiente. Bueno, en estas barras podemos ver la respuesta al tratamiento de los pacientes. Lograron continencia total el 57% de los niños, 33 de los pacientes con biofeedback, 3 de ellos que no necesitaron biofeedback. Continuaron con incontinencia sin mejoría, 8 pacientes, que es el 13%. Continencia parcial en 9 pacientes, 14%, y se perdieron en el seguimiento 10 pacientes. La otra. Bueno, los hallazgos manométricos quisimos ver de acuerdo al tipo de malformación qué diferencias encontrábamos y los dividimos en altas y bajas y cloacas como un grupo aparte. La presión de reposo no hubo grandes diferencias, tanto las altas como la cloaca tenían 27 milímetros de mercurio de promedio y las bajas 33%. La presión de contracción tampoco hubo grandes diferencias, fue de 67 en las altas, 72 las bajas y también 67 las cloacas. En cuanto al pujo, las malformaciones altas tuvieron relajación en 6 pacientes y en 13 pacientes tuvieron pujo paradojal. En las bajas, 13 pacientes tuvieron relajación y 8 pujo paradojal. Y las cloacas, las 2 que tenemos este dato, uno relajó y otro tuvo pujo paradojal. La diferencia la encontramos en el reflejo rectoanal inhibitorio, que en las malformaciones altas estuvo presente en 15 pacientes y ausente en 10, mientras que en las bajas estuvo presente en 22 y ausente en solo 4. Las cloacas, 3 tuvieron reflejo presente y 3 no tuvieron. El reflejo rectoanal inhibitorio fue significativamente mayor en las malformaciones bajas que en las malformaciones altas con una P de 0,049. La otra. Bueno, acá tenemos de vuelta las barras para ver la diferencia ante la presencia del RARI. Tenían RARI positivo, el color marrón son las malformaciones altas, el color celeste son las malformaciones bajas. Y vemos que reflejo positivo tenían bastante más las malformaciones bajas y la ausencia de reflejo fue más común en las malformaciones altas. La otra. Bueno, el seguimiento a largo plazo. Nos preguntamos qué ocurría con estos pacientes, porque muchos de los pacientes los perdimos en el seguimiento después de un tiempo, porque el chico andaría bien o andaría mal y no nos enteramos, habrá ido a otro hospital, quedaba siempre la duda. Entonces, tratamos de hacer el seguimiento a largo plazo con los pacientes que vimos, por un lado en el consultorio de malformados, por otro lado en los consultorios de gastroenterología, y a los que no se les realizó llamado telefónico con un interrogatorio para ver cómo había continuado los pacientes. Un trabajo similar hicieron el grupo del Hospital de Niños de La Plata y estamos juntando los datos como para hacer la publicación de todo esto. El seguimiento se hizo no solo para este tipo de pacientes, sino para otros pacientes a los que se le hizo biofeedback, como son los mielomeningoceles, constipados funcionales y enfermedad de Hirsch. Dentro de estos pacientes le habíamos hecho manometría anorrectal a 39 pacientes en estos últimos 5 años. Y los dividimos arbitrariamente en 5 años y más de 5 años de evolución, entre 6 y 16, tuvieron 24 pacientes. 38 de los 63 pacientes contestaron el llamado telefónico para realizar este seguimiento a largo plazo.
De ellos, de esos 38, 24 pacientes se encuentran continentes. 6 pacientes continúan con continencia parcial y 8 pacientes no tuvieron, continuaron incontinentes directamente. La otra. Bueno, con respecto a las malformaciones asociadas, que habíamos comentado que 30 de los pacientes las tenían, no se encontraron diferencias significativas en las presiones de reposo y de contracción de acuerdo a la presencia o no de malformaciones asociadas, y tampoco fue significativa la presencia de malformaciones asociadas en cuanto a la evolución a largo plazo. La otra. También quisimos ver si la evolución, cómo era la evolución de acuerdo a la presencia o no de reflejo recto anal inhibitorio. Encontramos que los que tenían buena respuesta, habían tanto con reflejo positivo como con reflejo negativo. Similares eran los resultados también en cuanto a continencia parcial y en cuanto a los que tenían una mala evolución. La presión de reposo, la presión de contracción y la presencia del reflejo recto anal inhibitorio no fueron útiles para predecir la evolución a largo plazo de los pacientes. La otra. También quisimos ver qué pasaba de acuerdo a la altura. Entonces, acá vemos que los que tuvieron una buena evolución, en marrón están las malformaciones altas, verde las bajas y celeste las cloacas. Vemos que entre los que tenían buena evolución, el 50% eran bajas, un 30% y monedas eran malformaciones altas y un 18% eran cloacas. En cuanto a la mejoría parcial, la continencia parcial, lejos había muchas más malformaciones bajas que las altas. Y dentro de los que tenían mala evolución, eran muchos más las malformaciones altas que las bajas y que las cloacas. Las malformaciones bajas tuvieron mejor evolución que las altas, pero esta tendencia no fue estadísticamente significativa. La otra. Bueno, y quisimos ver también qué pasaba de acuerdo a la sensorialidad de los pacientes. Y encontramos que los que tenían buena evolución, con una insuflación de balón de 40 y algo centímetros cúbicos, ya tenían sensación. Los que tuvieron mejoría parcial tenían más de 70 para la insuflación, y los que tenían mala evolución tuvieron más de 90 centímetros cúbicos de aire para la insuflación del balón. Entonces, lo que encontramos es que los que tenían menor umbral de sensorialidad tuvieron mejor evolución en el tiempo, con una P significativa menor de 0,009. La otra. Y lo que queríamos ver también es de acuerdo al tiempo de seguimiento, qué evolución tuvieron. Los que tenían menos de 5 años o los que tenían más de 5 años, de hecho el biofeedback. Y los que tuvieron buena evolución, 13 de ellos tenían menos de 5 años, de hecho el biofeedback, y 9 de ellos 5 o más años. De los que tenían mejoría parcial, 3 tenían menos de 3 años, 3 tenían más de 3 años, más de 5 años, perdón. Y los que tuvieron mala evolución, 3 tenían menos de 5 años y 5 tenían más de 5 años. De acuerdo al tiempo transcurrido luego del biofeedback, no hubo diferencia significativa entre los que lo hicieron antes o después de 5 años. La siguiente. Como conclusiones podemos decir que más de la mitad de los pacientes resultaron continentes luego del tratamiento combinado de dieta, hábitos, laxantes y biofeedback. Las malformaciones bajas presentaron mayor frecuencia de reflejo rectoanal inhibitorio presente que las altas.
tuvieron mejor evolución en el tiempo los pacientes que tenían menor umbral de sensorialidad. Y por último, 24 de los 38 pacientes con seguimiento a largo plazo aún hoy continúan continentes. Muchas gracias. Excelente, doctor Román. Muchas gracias. Ahora continuará con el curso el doctor Andrés Di Taranto, que es médico de la Fundación Favaloro. Adelante con la plática, doctor Andrés. Gracias a quiera. gracias a usted, Julián. Bueno, no sé si puedo compartir pantalla. Sí, podés, Andrés. Charla curso Cotito. Esto es en honor a Cotito. Ahí está. Ahí está bien, ¿no? Bueno, vamos a hablar de manometría no rectal de alta resolución, de algunos aspectos dentro de lo que es malformación no rectal. Para tal quería hacer un paso muy rápido, ya comentaron el caso del doctor Román Biliardi previamente, lo que eran los equipos, lo que son los equipos de perfusión, de 4, de 6, de 8 canales, que están en la mayoría de los laboratorios en el país y posiblemente del mundo, con diferentes configuraciones de catéteres. Esto que ven ahí a la derecha es una configuración del catéter para adulto, con un balón para adulto, y una distancia entre el balón y el primer canal de perfusión acorde al tamaño de un adulto. Y este es el trazado que nos brinda un trazado lineal con la cantidad de canales como que hayamos configurado para nuestro equipo y nuestra sonda, para este fin, para ver las presiones del canal anal. ¿Cuáles son los puntos, cuáles son los puntos conflictivos, cuáles son las dificultades técnicas que pueden tener justamente estos canales, estos equipos? La colocación del catéter, la realización del pull-through, o sea, del retiro lento a través del canal anal para lograr la onda de alta presión, poder ubicar correctamente un canal anal con una sonda que, si es radiada, está perfecto; si es helicoidal, ya es un poco más complicado hacer esa lectura, por ejemplo, en un canal anal asimétrico. Eso es uno de los beneficios que tiene la manometría de alta resolución, donde la lectura es simultánea en varios sectores del canal anal. Bueno, brevemente saben que a través de un sistema de perfusión, de goteo, ante la obstrucción y aumento de la presión, con un sensor, esto se grafica en una computadora, y esto se nutre en un frasco, en un vaso presurizado, normalmente con nitrógeno de alta pureza. El advenimiento de la tecnología nos permite tener manometrías de alta resolución. Quiero diferenciar acá lo que es alta resolución de lo que es 3D en alta resolución. Son conceptos similares, pero la tecnología es diferente. Hay canales de alta resolución de 24 canales de perfusión, es este equipo que estoy mostrándoles. Hay, por ejemplo, de marca MMS, hay otras marcas también al hacer, hay varias marcas que tienen 24 o 36 canales. A mayor cantidad de canales, el gap entre cada canal de perfusión es menor. El trazado que obtenemos es este. En realidad, este trazado está hecho con un equipo, pero no de perfusión, sino de estado sólido. Este es un estado sólido 2D. ¿Qué quiere decir esto? Es un catéter que tiene 36 canales circunferenciales distribuidos a diferentes alturas para poder leer la zona anal y la zona rectal simultáneamente, cosa que en los equipos de perfusión a veces puede ser un poco difícil y puede dar falsos negativos.
Esta es la configuración de los catéteres que les quería mostrar. El catéter que ven con el nombre A, con la letra A, es un catéter de adultos. Esta es la zona de sensores que va a ir en el canal anal, y más adelante, acá arriba, son los sensores que van ubicados en el balón, midiendo la presión que se genera sobre el balón que se va a insuflar. Por supuesto, esto en pediatría es más complejo. La configuración, la distribución anatómica es más pequeña, por lo tanto, la configuración del catéter también debe diferenciarse. En el caso del B, es un catéter pediátrico de estado sólido, y ven que no solo están los sensores colocados, sino que el balón está mucho más cerca del comienzo de los sensores, permitiendo eso el trabajo con un niño con un tamaño más pequeño. Hay equipos más viejos, como el B, por ejemplo, que son los primeros de estado sólido, que eran un poco más grandes, pero bastante similares a lo que voy a comentar después. Por lo tanto, ¿qué es lo que obtenemos en un estudio de manometría de alta resolución? Como decía Román, y pudo describir muy bien, son las características del esfínter anal, tanto la composición del interno y el externo. La presencia o no y las características del reflejo rectoanal inhibitorio, la coordinación que hay ano-rectal, y finalmente, algo sumamente importante, es la sensorialidad, mucho más en los pacientes que vamos a abordar en esta charla. ¿Cómo es que logramos obtener toda esta información? Bueno, hay varios protocolos. Nosotros nos guiamos por el protocolo de Londres para realizar en forma igual las manometrías anorrectales. Esto se puede hacer en chicos más grandes. A veces en los niños pequeños no se puede seguir un orden absolutamente correcto, dado que el chico puede moverse o demás, o no siguen las pautas que le estamos pidiendo. Medimos la presión de reposo, que ven a la izquierda en este cuadro, y medimos la contracción voluntaria que se genera solicitándole al paciente la misma. Como se dan cuenta, no es un fenómeno lineal, no es un solo trazado, sino que la configuración de la amplitud lineal se traduce en colores, donde los colores fríos van a ser bajas presiones, y los colores cálidos, verdes, rojos, configuran amplitudes en presión más alta. El interpolar esta información con una mayor cantidad de sensores disminuye el error y mejora mucho más, afina la sensibilidad justamente para mesurar estas presiones. Hacemos contracción voluntaria sostenida, el acto de empujar o evacuar. Este es la contracción sostenida. A la derecha está la tos, los 3 golpes de tos. En este caso es un paciente con pedimos la evacuación, y ustedes van a ver un aumento de la presión tanto rectal como anal. Esto lo denominamos disinergia, lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, por supuesto, la medición del RARI disminuye también el error, porque en este caso el paciente no se mueve, pero si el niño se llegara a mover, al estar sensando permanentemente esto, lo podemos medir con mayor facilidad. Este es el otro equipo, y no quería que se confundieran con los equipos 2D de alta resolución. Este es un sensor 3D de alta resolución. Desde el año 2016 hay una gran cantidad de artículos que están basando en estos equipos. Esta es una de las marcas que hay varias otras en el mercado. Ya no son 36 sensores con 12 presorreceptores circunferenciales, sino que acá son 256 sensores con un balón al final para distender. Este es un trabajo que voy a hablar más adelante, pero esta es la información que nos da, que yo comenté antes, en una forma 2D, en una forma 3D.
No es lo mismo la reconstrucción que hacen los equipos en 2D que estos equipos. Fíjense qué interesante, sobre el tono basal de un paciente, la representación del canal anal en el A, este es el tono basal. En cambio, en una incontinencia fecal, un paciente con bajas presiones es el B. Lo mismo pasa con la contracción voluntaria que le solicita a un paciente en el C, que pueden ver, y en el D, esa contracción voluntaria no es efectiva por diversas causas. Y finalmente, ante el esfuerzo de evacuar, el E es el totalmente normal, mientras que a la derecha ven una contracción paradojal, que es la que genera en un canal asimétrico, o por supuesto tienen componentes de esfínter anal interno en un 80%, y el externo que genera la contracción voluntaria. Pero recuerden que los malformados pueden tener asimetría en el canal anal, y esto está muy bien representado en la alta resolución. Quiero detenerme un poquito en lo que es inervación del colon en general, dado que la patología que va a presentar los pacientes puede estar influida por alteraciones a este nivel. El colon tiene un importante control a partir del sistema nervioso simpático, que ven a su izquierda en este gráfico. En el centro está el colon, y a la derecha el parasimpático. Y acá es donde quiero determinar un poquito. La parte izquierda ascendente del colon tiene un balance principalmente parasimpático, con una menor cantidad de simpático. El simpático está en una gran parte del colon, por supuesto, principalmente en el transverso. Pero lo que es interesante es que las raíces sacras, S2, S3 y S4, son las que están íntimamente relacionadas con la inervación de la zona anorrectal. Puede haber variantes anatómicas propias, válidas, no todos tenemos exactamente el mismo plexo nervioso, pero desde el momento en que el doctor Peña, ya por mediados de los 80, describe un abordaje en las malformaciones anorrectales, donde la idea es que el gesto quirúrgico para estos pacientes tenga una mínima iatrogenia, las cosas realmente comienzan a mejorar para este grupo de pacientes. Y acá me detengo también, por lo tanto, se suman varios aspectos en el pronóstico, que podemos discutir posteriormente, a varios aspectos que dan al pronóstico del paciente. Uno es alteraciones a nivel sacro, agenesia sacra o malformaciones a ese nivel. Dos, los mismos pacientes con malformación anorrectal pueden tener, aunque no tengan malformación directa sacra, una inervación también alterada, así como su malformación anatómica. Y pero por supuesto está la misma malformación, la placa efectora motora y el gesto quirúrgico, que aunque sea cuidado, dado lo que describió Peña, puede también generar un cambio. ¿Hay valores normales? Bueno, esto es una discusión eterna. Cuando se siguen usando los equipos de perfusión de 4 a 6 canales, hay muchísimos laboratorios que usan valores que pueden estar en discusión. Emma Carrington, con el grupo de Londres, publica en el año 2014 una serie de valores para mujeres y hombres, y mujeres multíparas o nulíparas. Es interesante porque la Sociedad de Gastroenterología y Patología y Nutrición británica se basan en estos valores en mayores de 12 años. Pero ¿qué pasa cuando tenemos pacientes menores de 12 años? Bueno, es todo un tema de discusión, realmente es difícil. Los datos que obtenemos son de grupos control, que generalmente tienen otra patología, como los pacientes con constipación crónica,
en su mayoría. Pero la sociedad británica ha elegido justamente un equipo de trabajo polaco de la Universidad de Varsovia, donde toman valores normales en niños y niñas, en menores de 5 años, 5 a 8 años, 9 a 12 y 12 años. Hay un pequeño detalle. Estos son 67 chicos normales, sin patología de base, donde se ha hecho una manometría, pero con un catéter de alta resolución de estado sólido 3D. Les cuento que tiene 10 milímetros de diámetro versus los catéteres normales que están en el orden de los 4 milímetros y los pediátricos en el orden de los 2 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que falta mucho en lo que es información en este aspecto. Podemos basarnos en esto, es interesante, dejo acá la bibliografía para que lo vean, pero una de las grandes críticas es que se hizo con tecnología que puede tener registros menores de presiones de los que tenemos hasta ahora. Bueno, el doctor Biliardi previamente describió algo en las disinergias, si mal no recuerdo. Básicamente Satis Rao ya hace muchos años describió en el sistema lineal 4 tipos de disinergias, que las vemos acá. Esta es una reconstrucción que hay con manometría de alta resolución. Es decir, podemos obtener lo mismo. La presión rectal en la tipo 1, que es amplia, mientras que la presión del canal anal también es alta. Esta es una disinergia típica 1, muy encontrada a veces en los pacientes constipados. Las tipo 2 tienen bajas presiones rectales, pero alta anal, y luego la combinación de estas, por ejemplo las tipo 3, alta presión en la zona rectal, pero no logra una buena relajación a nivel del canal anal, y finalmente las tipo 4, donde se observa bajas o falta de presión rectal y por supuesto falta de relajación anal. No es la única clasificación de disinergias, existe otra clasificación más en alta resolución. Hay un híbrido entre los tipos 3 y 4, por lo tanto hablamos de presiones de zonas o disinergias de alta presión, de baja presión y híbridas. Realmente muchos de nosotros nos sentimos muy cómodas con la clasificación de Satis Rao, es bastante buena desde el punto de vista didáctico y para comprender al paciente. Finalmente, quiero presentar este trabajo que hizo el grupo del doctor Nurko con Lambertus Mann. Es el mismo equipo de Seattle y Nurko, donde presentaban previamente con Leonel Rodríguez, pero en este caso hacen manometrías 3D de alta definición en pacientes con un grupo control de constipación funcional y un grupo con alteraciones o malformaciones anorrectales. Lo hicieron con el catéter que presenté antes. Esto es un trabajo retrospectivo, es una de las limitaciones que tiene el mismo, y hay algo muy interesante que ellos plantean, que no tienen todavía validado estadísticamente, dado que son 30 pacientes de grupo control y 30 pacientes con malformaciones. Fíjense en los controles el buen tono que tiene el canal anal, mientras que en los sanos imperforados la presión es menor. Yo había comentado antes que, bueno, esto es una discusión que se da hace mucho tiempo. Las bajas presiones del canal anal, las malformaciones a nivel sacro, pueden cambiar y darnos un pronóstico no favorable en un grupo de pacientes con malformación rectal. Sin embargo, el doctor Nurko plantea que los pacientes con bajas presiones igualmente
podrían no estar en el grupo de los fracasos terapéuticos. Algo muy importante que no nombré previamente es la sensorialidad, que es la que tenemos que medir. La sensorialidad la comentó, no quiero andar demasiado, lo comentó el doctor Vigliardi previamente, pero es sumamente importante para evitar la constipación y posteriormente el megarrecto. La lesión sobre las vías aferentes es una de las teorías que podría decir que la sensorialidad de esos pacientes y la percepción de recto ocupado hacen que tengan una constipación. Otros aspectos en algunos trabajos donde se ha hecho manometría pancolónica es que hay un aumento del número de ondas de alta presión, los high amplitude peristaltic wave, desde el colon derecho hacia, algo parecido con lo que pasa con el Hirschsprung. Es decir, la cantidad de materia fecal que se ofrece a una zona de baja sensorialidad podría ser una de las explicaciones. Bueno, el resto de los trabajos básicamente muestran productos similares. Muchas gracias. Excelente su plática, doctor Andrés. Bueno, vamos a iniciar con la serie de preguntas. El doctor Román Vigliardi, si puede habilitar su micrófono, es el candidato a responder las primeras preguntas. Acá pregunta la doctora Gisela Gruber, en los pacientes malformados anorrectales, ¿a partir de qué edad usted recomienda iniciar la terapia con biofeedback? En general, la edad a la que lo empezamos a hacer es cuando el chico tiene comprensión de lo que podemos hacer. Un chico de menos de 5 o 6 años es muy difícil que pueda participar en esto. Generalmente tomamos como límite los 6 años en adelante, si bien hay algunos chicos de 5 años que, siendo muy piolas, podrían llegar a participar. No solo corre para los pacientes con malformaciones anorrectales, sino las otras poblaciones que también hemos estudiado. Ok. La siguiente pregunta está dirigida por la doctora Casey Mercado y le pregunta también a usted, doctor. Dice, en los pacientes con malformaciones anorrectales tuvieron una peor respuesta que los constipados funcionales refractarios a la terapia de biofeedback. No, en otro trabajo que estamos haciendo, estamos viendo la respuesta al tratamiento con biofeedback tanto de malformados anorrectales como mielomeningocele como constipados funcionales. Nosotros en un principio, cuando empezamos a hacer esta técnica, pensamos que los funcionales son los que mejor iban a responder, y sin embargo nos encontramos con que la respuesta fue similar, incluso un poquito mejor los malformados y un poquito mejor los mielo que los constipados funcionales, si bien la diferencia no fue estadísticamente significativa. Creemos que esto puede tratarse de la motivación de los pacientes, la motivación que tiene un chico con mielomeningocele, un malformado anorrectal, con todos los problemas que trae desde que llegó a nosotros, hace que tenga una motivación muy superior y posiblemente por eso anden tan bien. Excelente. La siguiente pregunta de la doctora Oviedo, creo que es para vos, Andrés. Román, también podés contestarla. Dice, con respecto a la manometría de alta resolución, sabemos que ofrece una clara ventaja con respecto a la convencional. ¿Qué pacientes considerás, Andrés, que son candidatos a este tipo de manometría? Y de los malformados, ¿cuáles se verían más beneficiados? A ver, no creo que ninguno se vea más beneficiado que otro. Yo lo que estoy de acuerdo es un seguimiento a largo plazo,
Y en el momento en que vemos necesario comprender lo que está pasando con el paciente, si el paciente está perfecto y no tiene constipación y está bien, no es necesario estar haciendo una manometría. Sin embargo, buscar entender si tiene una patología, en el caso más frecuente, la constipación o la incontinencia y el escurrimiento podrían perfectamente ser una de las causas para estudiar aún con manometría, sea de convencional o de alta resolución, a un paciente con malformación. Sí, Ok. yo creo, sobre lo que dice Andrés, estoy de acuerdo. Yo creo que en manometría no rectal no es tanta la diferencia entre manometría de perfusión con respecto a la alta resolución. Donde veo una, que es un idioma totalmente distinto y es netamente superior a la alta resolución, es en la manometría esofágica. Ahí yo creo que la diferencia es mucho mayor. Pero en los malformados en particular me parece que con la alta definición, con una buena presencia topográfica, puede llegar con la imagen topográfica, puede llegar a mostrarnos cuál de las caras puede llegar a estar afectada de acuerdo al tipo de malformación en sí y por la cirugía también. Ok, doctor Román, la doctora Mercado también le pregunta si la duración del reflejo recto anal inhibitorio en los pacientes malformados anorrectales fue normal. En general, los pacientes con malformaciones anorrectales tienen una duración que cuando estudiamos 3 grupos distintos, mielomeningocele, constipados funcionales y malformados anorrectales, fue levemente superior al grupo que no sería un grupo control, porque son constipados funcionales, no son chicos sanos. Los constipados funcionales tenían un promedio de 11 y algo segundos, los mielomeningocele 22 segundos para arriba, y los que tenían malformaciones un valor de 13, 14 más o menos. Con lo cual es un poquito más que los funcionales, pero no hay gran diferencia. Lo que es importante es sí tener en cuenta que pueden tener reflejo rectoanal inhibitorio ausente, como si fuera una enfermedad de Hirschsprung. No siempre el reflejo ausente significa enfermedad de Hirschsprung. Ok, muy claro, doctor. La doctora Cecilia Zubiri le pregunta también a usted, dice, en los pacientes de edades muy tempranas donde aún no se puede realizar la manometría no rectal, ¿qué factores o qué utiliza para dar un pronóstico? Calculo que refiere en cuanto a la continencia, ¿no?, de estos pacientes. Sí, gracias Cecilia, que desde muy lejos está participando. Sí, en general en los pacientes más chicos, que no nos va a cambiar mucho el hacer la manometría y va a ser dificultoso, de hecho de acuerdo a la edad a veces es necesaria la sedación, lo que vemos como factor importante es un adecuado esfínter. Un buen esfínter en cuanto al tono, ya sea por el tacto o por la inspección, nos va a hablar de mejores posibilidades para que responda el biofeedback. Los que tienen, que en los distintos trabajos que mostré, presiones muy bajas, en general no hay forma de que responda. Ok. Y una pregunta general de la doctora Oviedo, dice, ¿la manometría no rectal sin anestesia o con anestesia? Y si esto influye en los datos obtenidos, y si es con anestesia, ¿cuánto tiempo hay que esperar? Puedo... sí, se puede hacer manometría anorrectal con anestesia. Lo que pasa es que la información que vamos a tener no es la misma. Algo que nos interesa mucho es, de nuevo, el tema de la sensorialidad, que es un aspecto que vamos a perder desde que desde que el paciente está anestesiado. La segunda es las drogas que vamos a utilizar para la sedación. Los pediatras
y los que estuvimos en pasadas, nos gusta mucho el hidrato de cloral como droga que no afecta directamente la placa motora. Sin embargo, una sedación con propofol en caso de niños que no pueden tolerar colocarse un catéter, nos permite sedarlos, colocar el catéter, observar una presión basal, y este es un punto crucial. Las presiones basales van a ser un poco más bajas. En ese momento hay que hablarlo muy bien con el anestesista, suspender la droga que se le pasa, y va a ir aumentando la presión del canal anal. Ahí es cuando podemos disparar el RARI y podemos saber la composición o la presión basal con unos puntos menos en nuestra presión. Por supuesto, nos vamos a quedar sin la contracción voluntaria, el pujo, las disinergias y mucha otra información que hacemos cuando el paciente está despierto. Pero sí se puede hacer. Muy claro, Andrés, gracias. Wilber Alba nos consulta en qué pacientes malformados anorrectales estaría indicado repetir la manometría anorrectal y con qué frecuencia. En general no le repetimos la manometría anorrectal. Sí se puede hacer manometría anorrectal previo al biofeedback y después del biofeedback, a ver si cambió la sensorialidad o cambiaron un poco las presiones por la ejercitación. No solo en el momento en que le hacemos el biofeedback, sino que también cuando se van a la casa los pacientes siguen haciendo ejercicios de contracción y relajación, con lo cual podría hacerse una manometría para ver qué cambios hubo. Pero solo en ese caso, no para volver a hacérsela, porque si no se le hizo un tratamiento difícilmente cambian los parámetros. Exacto, y como Sí, habíamos... coincido, perdón, Julián, pero No, coincido con Román, no veo la necesidad de repetir una manometría, a menos que hayan pasado años del anterior y la clínica que tiene el paciente haya cambiado. Por supuesto, bueno, ahí nos están cambiando la situación. Sí, incluso hay trabajos que refieren a la manometría de perfusión o convencional, donde la clínica mejora de forma significativa y los datos manométricos permanecen iguales. No siempre se encuentra como uno a priori podría pensar cambios manométricos que se correlacionen con la mejoría clínica, ¿no? De acuerdo, Juli. Coincido, sí. No sé si algunos de los cirujanos participantes quieren hacer algún comentario. Al doctor Solsi levanta la mano. Mientras tanto, invito a la gente de cirugía para iniciar las Julián, preguntas desde ¿cómo otro andás? aspecto. Hola, ¿Cómo Gabriel. va? ¿Qué tal? Buenas noches. Interesante las 3 charlas, pero quería dirigirme a vos porque tu caso clínico me pareció muy interesante Dale. y quería que en la experiencia tuya, o quizás también ahí pueda comentar Román y Andrés, ¿cuántos de estos pacientes tienen la presión basal tan buena como este caso? Porque la verdad que ojalá que todos los pacientes tengan esta situación, ¿verdad? Y la otra es tu sensación si algunos de estos disinérgicos no son falsos positivos. Sí, con respecto a la primera, bueno, depende, por eso hay una disquisición, ¿no? A veces que tenemos charlas con los cirujanos de respecto de esta división de malformaciones altas y bajas. Nosotros encontramos en forma global, ¿no? Que las malformaciones bajas, incluyendo acá las cloacas, tienen presiones de reposo un poco más bajas que el resto. Eso por un lado. Y por el otro lado, con respecto a la disinergia, nosotros lo hacemos en el laboratorio de motilidad, primero lo hacemos con el dedo. Vemos realmente si el paciente está relajando o no a la orden, si entiende este concepto, porque muchos de estos niños, como el que presenté, se operó a una edad grande. Entonces, explicarle al chico lo que es relajar, lo que es contraer, incluso lo que es sentir, a veces lleva un abordaje desde el oral que lleva su tiempo. Lo que yo encuentro en el laboratorio de motilidad es que para estos chicos es mucho más fácil contraer que relajar. El concepto de lo que es relajar resulta a veces difícil de trabajar y es lo que uno trabaja de forma sucesiva con el biofeedback. Creo que es algo muy conceptual, ¿no? Porque si a vos te dicen relaja algo que previamente no habías relajado, es difícil a veces para los chicos interpretar este concepto.
No sé si aclaré tu pregunta, Gabriel, si no. Sí, perfecto. Gracias. Muy bueno. Julián, Y yo quería hacer tenía un una segunda comentario. parte, creo. Primero las damas, doctor Román. Totalmente de acuerdo. Todo tuyo, Ceci. Bueno, antes que nada, felicitarlos, me encantó. No tengo muy buena conexión, así que por ahí esto desaparezco en cualquier momento, pero bueno, quería comentar y también preguntarles, nosotros los primeros 5 años de vida de estos pacientes los vemos junto con los cirujanos en el comité, y realmente desde que los vemos en conjunto hemos avanzado mucho y hemos crecido y aprendido un montón de los cirujanos un poco de nosotros, y la combinación es interesante. El manejo intestinal en ese momento de los pacientes, que no hay para hacer biofeedback, que no se puede entrenar de otra manera, es difícil. Y bueno, quería saber cómo lo hacen ustedes. Muchas veces los cirujanos vienen con otras ideas, porque hasta si uno lee los artículos y las revistas quirúrgicas, hablan de otro manejo intestinal por ahí distinto al nuestro, y uno tiene que bueno, combinar, ponerse de acuerdo y ver cuál es el mejor camino para el paciente. Por eso yo les preguntaba a ver si toman algún otro parámetro para el pronóstico. Hay veces que hay que reoperar, que son constipaciones o incontinencias muy difíciles de tratar, y por ahí el paciente tiene 3 años y todavía nos queda un camino largo y tenemos que decidir si es quirúrgico o no nuevamente. ¿Ustedes cómo lo manejan? ¿Lo ven en conjunto en el comité? ¿Cómo está conformado? Sí, nosotros trabajamos conjuntamente con los cirujanos infantiles. Hay un consultorio de malformados. Y en general la constipación en los primeros años la manejamos como en un constipado funcional, con polietilenglicol. La salvedad está en el caso de aquellos que tienen deposiciones acintadas, que pudo haberse reestenosado el paciente, que va cerrándose cada vez más, que en esos pacientes a veces son necesarias dilataciones con las bujías de Hegar que mostró Julián. En algún caso tuvimos que hacerlo. En general lo vamos manejando al igual que ustedes. Vamos manejando con polietilenglicol, eventualmente puede ser aceite mineral también, o lactulosa en caso de que no responda, pero sí, el manejo es el mismo hasta que le podemos hacer el biofeedback. Y lo fundamental, que a veces el error de nosotros como pediatras, porque somos pediatras también, es que a veces a esos pacientes no se les sacan los pañales adecuadamente como a cualquier otro chico. Y hay chicos que los van a dejar como lo puede hacer cualquier chico sano, sin ningún tipo de problema. Lo primero que tenemos que tratar es de hacer eso. En caso de que no funcione, después usaremos otras cosas, pero sí, es más o menos el mismo manejo. Sí, Bien, no, yo lo quería aclarar principalmente porque por ahí dentro de la audiencia hay muchos gastroenterólogos que o están en el interior o están más solos. Por ahí nosotros tenemos la posibilidad de estar en hospitales que tienen todas las especialidades pediátricas, y bueno, que es importante que se pongan en contacto con el cirujano y que trabajen juntos, porque el pronóstico del paciente cambia mucho cuando el cirujano y el gastroenterólogo trabajan en equipo. Sí, eso que decís, Ceci, es muy importante. Nosotros tenemos la suerte de poder interactuar mucho con los cirujanos y tener dos visiones, ¿no? A veces inicialmente podían ser antagónicas y ahora son muy similares. Ellos, como decía inicialmente en la charla, se guían mucho por lo que es el índice sacro, basado en una serie de más de 5.000 pacientes del doctor Peña, y la parte distal de sacro formaría o sería como un remedio de lo que es la anatomía en estos niños, no solo muscular, sino nervioso. Entonces, cuando está pobremente desarrollado, ya dicen que el pronóstico suele ser malo. Nosotros encontramos que todos los pacientes malformados anorrectales mejoran sustancialmente con la terapia de biofeedback, la dieta y los laxantes. No todos logran la continencia total,
pero si tenés un niño que se ensucia todo el día, 7 veces por día, y luego del tratamiento se ensucia 1 o 2 veces por semana, la mejoría es sustancial. Y como decía el doctor Román, es esencial empezar de forma temprana a seguir estos niños, ¿no? Para que ya se vayan educando en cuanto a la dieta, que es muy importante para el control de la constipación, que suele ser bastante frecuente en estos chicos. Bueno, gracias Julián y Román. Y Di Taranto también. Geniales estuvieron los tres. Gracias desde México, Ceci, gracias. Bueno, no sé si quieren agregar alguna pregunta desde el auditorio, serán bienvenidas. Hacer algún comentario, Julián, Andrés. Sí. y los chicos que terminan con una incontinencia importante, ¿cuál es el siguiente paso? Si fracasa el biofeedback. Quizás lo que había dicho Cecilia, ¿no? Si se reoperan. Decirle de reoperar a los cirujanos es... No, ellos están muy en contra de lo que son las reoperaciones y solamente en casos muy seleccionados se operan porque, como decía Andrés en su charla, hay alteraciones de la inervación por la misma o por el mismo acto quirúrgico, entonces la reoperación no suele resolver esta incontinencia. Por eso, Nosotros, ¿terminan en colostomía algunos? nosotros no hemos tenido esos casos que terminen en colostomía. eh, por lo general suelen mejorar mucho lo que es su continencia. Si la colostomía es una solución a esto, y estimo que si la encopresis es severa, puede ser una posibilidad, pero yo no me he encontrado con casos de ese tipo. No sé, Román, Andrés, ¿qué piensan al respecto? No, coincido con vos. También tenemos la posibilidad en estos pacientes de hacerle una, ¿cómo se llama? Una operación de Malone, una cecostomía para hacerle enemas anterógrados sería otra posibilidad. Y lo que estamos empezando a hacer nosotros ahora, la electroestimulación sacra, puede ser puede ser también favorable. Pero sí, lo mismo que Julián, yo no me encontré con pacientes que requirieron colostomía. Exacto. Totalmente. Creo que lo más importante en este tipo de pacientes es la desimpactación en toda esta historia. Creo que Gabriel justamente llama a esa cuestión de tener el paciente desimpactado y por supuesto cualquier terapia de biofeedback siempre tiene que tener una ampolla vacía y para poder trabajar normalmente. No se puede estudiar a un paciente impactado de ninguna manera. Bueno, Megarecto es otra historia y me parecía importante destacar esto, ¿no? Sí, Bien, nosotros recientemente tuvimos una paciente de 15 años, también con una malformación anorrectal operada, que siempre fue incontinente y nos encontró a nosotros, empezó a hacer, queríamos hacerle biofeedback y tardamos meses en poder desimpactarla. Costó muchísimo, una chica que colaboraba, y una vez que logramos desimpactarla, con un par de sesiones de biofeedback anduvo bárbara. Pero sí, es muy importante la desimpactación. Si el paciente continúa impactado, por más que nosotros le enseñemos a utilizar el esfínter, no vamos a lograr nada. Román, perdón, Julián, si me salteo, discúlpame. Te quería hacer una pregunta, Román, creo que la hemos hablado muy al principio cuando empezó este seguimiento de los malformados ya hace muchos años. ¿Cómo? Empezamos juntos con tu tesis. Exacto, qué memoria. Sí. Te hago una pregunta, ¿cómo están actualmente los pacientes con cloaca, que eran los que en ese momento, me refiero a malformación cloaca en las niñas, ¿cómo están en el seguimiento a largo plazo? Creo que algo comentaste en tu charla, pero la verdad que me parece sumamente importante, creo que es una de las de peor pronóstico en todo esto. Sí, la cloaca también depende de la altura en que se unen el recto con
la parte vaginal. Yo creo que de nuestros pacientes, de 8 pacientes, la mitad anduvo muy bien y la mitad anduvo muy mal, que no tuvo absolutamente ninguna respuesta. Algunos tuvieron mejoría parcial, otros anduvieron bien, pero la mitad de los pacientes no anduvo directamente. Sí, normalmente se considera que cuando el trayecto fistuloso de la cloaca es mayor de 3 centímetros, el pronóstico no suele ser bueno. Y eso se ha corroborado en diferentes series. Había una mano levantada, pero ya no la veo. Bueno. Igual les ofrecés tratamiento de entrenamiento, ¿verdad? ¿O cómo está la selección? Sí, Sí. hay algo que leí, que comenté del trabajo de Caruso, es que el secreto del éxito del biofeedback es una adecuada selección de los pacientes. Sin embargo, nos hemos encontrado con pacientes de muy mal pronóstico que le hicimos la manometría y dijimos, bueno, no va a andar, pero me dio lástima y vamos, y que terminaron andando bastante bien. Con lo cual, yo creo que a todos les tenemos que ofrecer algún tipo de solución. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. La primera, por sencilla, por contar con el aparato y todo, es el biofeedback. Podrá ser electroestimulación, podrán ser enemas anterógrados, eso se verá, pero sí, a todos les ofrecemos intentarlo por lo menos. Lo dijo Julián, lo más difícil es aprender algo que nunca habías aprendido, ¿no? Y en el libro de Peña, cuando describe, hay un libro que describe él puntualmente, los años a favor de estos pacientes, o sea, el paso del tiempo es a favor para el tema de la contracción, aunque no tenga un anillo esfinteriano completo o sea pobre la presión, la mejoría se va a ir dando también con el tiempo. Hay una mano levantada, si le pueden habilitar el micrófono al doctor Santiago Calelo. Acá lo tengo habilitado, Juli. Hola Santi, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo están? Hola. Bueno, las felicitaciones. Tuve la oportunidad de decirlos a varios. Todo el curso está espectacular. Esta clase también. La verdad que por el día a día nuestro llegué bastante tarde. Pero no quería que le bajáramos tanto el precio a los enemas, a los enemas anterógrados. La verdad que nosotros tenemos una serie de enemas anterógrados que, a ver, hay que darle, como dijo el doctor Román, lo que necesita cada paciente, y a todos coincido que hay que ofrecerles el biofeedback, pero las malformaciones anorrectales, es verdad que los cirujanos no los solemos reoperar, pero porque la creencia de la malformación, la teoría de la malformación anorrectal es que hay que llevar un trayecto fistuloso a donde está el complejo muscular. Una vez que eso ya se hizo, ya está, no hay mucho más quirúrgicamente para hacer, por desgracia, nos encantaría hacer más. Pero si después esos músculos no estuvieron desarrollados, o está todo denervado porque esa cirugía fue muy grande, o porque la técnica de Peña es muy agresiva sobre el perineo de los pacientes, y en un trayecto fistuloso, como decía Julián, de más de 3 centímetros, y uno termina, además de no teniendo músculo desarrollado, termina denervando muchísimo. Nosotros tenemos 3 o 4 pacientes malformados anorrectales que están haciendo enemas anterógrados con una felicidad increíble, porque eran pacientes con malformaciones muy graves, con una denervación muy importante de todo lo que es el complejo rectal, y que responden muy bien. De hecho, a uno le habían hecho, en su lugar de origen, le habían hecho un Santulli, o sea, un ostoma funcionante en el colon, en el que el paciente, todo el colon proximal, se ostomizaba contra la pared. Entonces uno le trataba de dar polietilenglicol como para desimpactarlo, y hacía cacas bárbaros en la vuelta. Pero en el ostoma distal se juntaba la caca porque no tenía inervación el recto, y se formaban unas impactaciones pero terribles en el recto, a pesar de que 10 centímetros más arriba tenía el ostoma. Y la verdad que fue un desafío terrible, y nos arriesgamos a cerrar ese ostoma y armarle un macedo, o sea, un ostoma fecal continente. Le creamos como una especie de apéndice del lado izquierdo,
por donde el paciente, además era un paciente con síndrome de Down, o sea, sabíamos que ese paciente no iba a contener bajo ningún concepto, y el paciente ahora se está haciendo lavados día por medio por ese ostoma fecal continente, y está, pero feliz. El chico tenía ya 4 años cuando nos llegó a nosotros, y ahora está haciéndose los lavados muy feliz. Ahora, no creo que todos los pacientes sean candidatos al ostoma fecal, creo que son los menos, ojalá sean los menos, pero creo que es una gran herramienta, seleccionando claramente bien los pacientes. Pero bueno, igualmente espectacular la clase de los 3. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Santiago. Sí, yo creo que, como decía Santiago, estos niños tienen 2 problemas, ¿no? La constipación y la incontinencia, muchas veces a expensas de la sensibilidad o sensorialidad alterada. Los pacientes constipados severos, donde no ha respondido a terapéuticas previas, donde uno ya agotó todo, laxantes, lubricantes, osmóticos, incluso los enemas, se pueden plantear otro tipo de medicaciones como el bisacodilo, que es lo que aboga el doctor Nurko, y cuando ha fracasado absolutamente todo, sí, los enemas anterógrados son una opción a considerar. Sí, también tampoco tenemos que olvidarnos del irrigador anal, el peristin que se está utilizando ahora, que son unos enemas que llegan con otra profundidad, con otra fuerza y que logran desimpactar muy, muy bien. Creo que es algo como para tener en cuenta también. Muy bien. Bueno, ¿algún comentario más? Andrés, Román, gente del público presente de Colombia, Cuba y Latinoamérica. Bueno, quiero agradecerles muy especialmente tanto a Andrés como a Julián. Los dos han empezado conmigo a hacer las primeras armas en motilidad y hoy son ilustres motilólogos ambos. Lo que creció Andrés como es el referente en alta resolución de todo el país. Julián está teniendo una trayectoria también bárbara, así que, y les agradezco porque los dos dieron excelentes charlas, muy, muy buenos los dos. Gracias. Bueno, Gracias. quería agradecerle a los expositores, a mi jefe y amigo el doctor Román y al ya exiliado doctor Andrés Di Taranto. Y bueno, muchas gracias a todos por conectarse desde los diferentes puntos del globo terráqueo, inclusive la doctora Cecilia, que desde México nos saluda. Gracias a los cirujanos por estar presentes y nos vemos en la próxima charla de motilidad. Los esperamos a todos, que tengan muy buenas noches. Gracias, chicos. Chao.